A ver, ¿qué pasaría si la educación no fuera solo para memorizar, sino para ser libres? Pues de eso va, en esencia, el pensamiento robinsoniano. Hoy vamos a meternos de lleno en la mente de su creador, el gran visionario Simón Rodríguez. Ojo a esta frase porque es toda una declaración de intenciones. Para Rodríguez, la cosa estaba clara. La educación no era para llenarse la cabeza de datos y quedarse quieto. No. Era para remangarse, salir a la calle y construir. Formar lo que él llamaba hombres útiles, gente capaz de levantar una sociedad nueva desde cero. Venga, pues para entender de verdad a este genio, vamos a hacer un viaje. Seguiremos sus pasos, ¿vale? Empezaremos en sus inicios, cuando lo llamaban el Sócrates de Caracas. Luego veremos su papel clave como maestro del Libertador, su periplo por Europa, y al final nos meteremos en el meollo de su filosofía. Y claro, terminaremos con la pregunta del millón: ¿qué nos queda de todo esto hoy en día? Vale, situémonos. Estamos en Caracas, pero no una Caracas cualquiera. Es una ciudad que arde, llena de ideas, de conspiraciones, de ganas de cambiarlo todo. Y justo ahí, en ese caldo de cultivo, nace un pensador tan radical para la época que se gana un apodo de peso: el Sócrates de Caracas. Y aquí lo tenemos. Este es el hombre, Simón Rodríguez. Nació en 1769. A ver, hay que imaginarse a un chaval con una mente que no para quieta, ¿sabes? Engullendo libros sobre justicia, sobre sociedad, mientras a su alrededor el mundo que conocía estaba a punto de saltar por los aires. Es que es imposible separar al personaje de su contexto, ¿verdad? El ambiente en Venezuela en ese momento olía a pólvora, sí, pero también olía a libertad. Y en medio de todo ese jaleo, Rodríguez tenía algo claro. No bastaba con la independencia política. La verdadera revolución, la más gorda, tenía que empezar en las aulas. Pero claro, las ideas están muy bien, pero necesitan a alguien que las ponga en marcha, ¿no? Un catalizador. Y el destino, que a veces es muy caprichoso, le puse delante al alumno perfecto. Fue un encuentro que, y esto no es una exageración, iba a cambiar el mapa de Sudamérica para siempre. Y este momento es crucial. El destino junta a Simón Rodríguez con un chaval rebelde, con mucho genio, un tal Simón Bolívar. Fue, a ver cómo lo digo, el choque de dos trenes, de dos mentes geniales. Por un lado, el maestro que soñaba con revolucionar la educación. Por otro, el alumno que soñaba con liberar un continente entero. Es que Rodríguez vio algo en Bolívar que se les escapaba a los demás. Vio más allá del chaval rebelde. Vio una auténtica fuerza de la naturaleza. Vio esa chispa, ¿sabes? Y supo que si le daba el combustible correcto, esa chispa podía prender fuego a todo el continente y hacerlo libre. Pero, para moldear a un líder así, bueno, Rodríguez era listo, sabía que necesitaba más herramientas, que su propia formación no se había acabado. Así que, ¿qué hizo? Pues cruzó el charco. Se fue a Europa en un viaje que le cambiaría las ideas por completo. A ver, imaginemos la escena. Rodríguez en Europa, empapándose de todo como una esponja. No era un turista, ¿eh? Estaba ahí codeándose con las mentes más bestias de la Ilustración, discutiendo sobre libertad, sobre razón, estudiando los métodos educativos más modernos, los más rompedores. Cuando volvió a América, era otra persona. Y en mitad de todo esto, ¡zas!, giro de guión. Rodríguez desaparece y aparece un tal Samuel Robinson. Y esto no era una tontería, ni un juego. Era pura supervivencia. La corona española lo tenía en el punto de mira por sus ideas, así que no le quedó otra que vivir una doble vida. Así que vuelve, y vuelve cargado hasta los topes, con las ideas de Europa en la cabeza y la pasión de América en el corazón. Y ojo, no venía a hacer un corte y pega de modelos de fuera. ¿Qué va? Venía a crear algo desde cero, algo totalmente nuevo, una educación a medida para un continente que estaba, literalmente, naciendo. Vale, entonces, ¿qué es esto del pensamiento robinsoniano? Vamos al grano. Lo primero, fuera la memorización, el encargo dos sin más. El objetivo era otro: crear mentes críticas. ¿Y su método? Bueno, para la época era una locura. Proponía escuelas taller, sitios donde se aprendía haciendo, manchándose las manos, mezclando el curro manual con el intelectual. Quería gente que pensara por sí misma, ¿se entiende? Ciudadanos, no borregos, gente que fuera dueña de su propio futuro. Y claro, una filosofía así no sale de la nada, de un día para otro. Fue algo que fue madurando. Ya por 1819, como estaba en el Círculo de Bolívar, sus ideas se notaban en los discursos importantes de la época. Pero el bombazo llega en 1828 con Sociedades Americanas, su gran obra. Ahí suelta esa frase mítica: o inventamos o erramos. Toma ya, un desafío en toda regla. Dejad de copiar a Europa y crear algo vuestro. Y más tarde, con sus reflexiones, pues ya sienta las bases de lo que sería una educación pública para todos. Vamos, que fue el trabajo de toda una vida. Y con todo esto llegamos al presente. A la pregunta del millón. A ver, ¿por qué un tipo que pensaba estas cosas en el siglo XIX nos sigue interesando hoy?
¿Qué narices tiene que decirnos Simón Rodríguez en pleno siglo XXI? Es que la pregunta se cae de maduro, ¿no? En un mundo como el nuestro, con inteligencia artificial, con redes sociales, ¿qué sentido tiene hablar de unas ideas de hace 200 años? ¿Siguen valiendo para algo? Pues la respuesta, sorprendentemente, es que sí, y mucho, porque sus ideas, en el fondo, no iban de una época concreta, iban sobre la condición humana, iban de libertad, de tener autonomía para no ser un simple peón en el juego de otros. Iban de educar a la persona entera, mente, corazón y manos, y sobre todo iban de un sueño que, seamos sinceros, sigue muy vivo: construir una sociedad más justa. Y eso, hoy en día, resuena en cualquier debate sobre educación o igualdad. Al final, su legado no es una pieza de museo para mirarla y ya, es más bien una brújula. Y es una brújula que todavía funciona, que nos puede guiar hoy para no perdernos en medio de los líos que tenemos con la educación y con la sociedad. Y mira, cerramos el círculo volviendo al principio, a sus propias palabras, porque al final del día de esto va todo. La educación no es meter datos en la cabeza como si fuera un disco duro. Es otra cosa. Es encender una llama, la del pensamiento crítico, la del compromiso. Se trata de formar ciudadanos, no gente que obedezca sin más. Y esa lección, hoy, es tan potente o más que hace 200 años.